consumen, que cultivan de la misma manera. Y se llegó a la conclusión, después de los análisis, cuando hay un huracán con grandes pérdidas, con viento y con lluvia muy grande, la persona que más sale afectada es siempre la del negocio, no coincidencialmente la persona que simplemente es de autoconsumo, sobre todo porque la de autoconsumo tiene muy diversificado sus fuentes de ingreso. En cambio la otra está enfocada a que si le pasa algo, probablemente durante un año siempre va a tener una mejor condición, pero cuando hay un evento hidrometeorológico que lo afecta, el nivel de afectación es grandísimo. Entonces, bueno, y aquí lo otro es que lo ideal es que todo esto esté integrado para lo que es la política de cambio climático, considerando que estos son escenarios que se tienen que estar sustentados en conocer muy bien lo que pasa actualmente. De antemano sabemos, se puede conocer cuáles son las zonas que ya están erosionadas, qué tanto pueden erosionarse o llegarse a no erosionar en el futuro. Se incluye la variable de un aumento en el nivel medio del mar. Eso, el simple hecho de aumentar el nivel medio, pues obviamente va a afectar más, pero también va a permitir que las olas tengan alturas de olas aún mayores, y eso pues va a acrecentar un poco más lo que es la erosión. Sí, bueno, pues es un poquito complicado todo esto, lo de riesgo, vulnerabilidad, de peligro, amenaza, pero curiosamente los sociales fueron los que empezaron todo esto. Y lo estamos retomando y adaptando a la parte física. En el CEDAPRED hace un buen ejercicio en el atlas de riesgo y hay 15 o 20 definiciones en cuanto a riesgo, vulnerabilidad, y tuvo que adaptarse de alguna forma a lo que se estaba necesitando. De hecho, en realidad lo que nosotros necesitamos saber qué tanto tenemos riesgo de adquirir algo, de que nos afecte algo. O sea, en realidad la amenaza es el factor que nos puede poner en riesgo en algo, y la vulnerabilidad, pues qué tanto. Por eso es que se habla de una formulita que siempre ponen: el riesgo está en función de la amenaza y la vulnerabilidad, y ahí le ponen por ahí otros parámetros, cuando es la parte de exposición, o la parte también de ese factor ya económico, ¿qué voy a perder? Aunque no sea propiamente, pero cuál es mi capital económico que voy a perder, pues en seres y esto. Entonces, son, por así decirlo, relación de amenaza, vulnerabilidad, más exposición. Lo podemos hacer tan complejo y complicado. En ese aspecto, precisamente estábamos hablando de qué ver, qué tanto podemos saber de ese riesgo, saber de qué tanto estamos expuestos a qué. O sea, son tres preguntas que mi maestro de vulnerabilidad me dijo. ¿A qué estamos? ¿Cuál es nuestra amenaza? ¿Un fenómeno hidrometeorológico, un sismo, un volcán, a una serie de contaminación? O sea, yo tengo que definir de dónde estoy, cuáles son las amenazas a las que puedo estar sujeto, o peligro que pueda estar sujeto, saberlos identificar. Saber identificar quiénes son los que de alguna forma van a estar siendo afectados por esa amenaza, ya sea la población, ya sea mis propiedades, ya sea los niños, los jóvenes adultos. Tenemos que ver quiénes, o las zonas de mayor rezago económico, los más pobres, los más ricos, quiénes son los que van a estar en riesgo por esa amenaza. Y finalmente, el por qué. ¿Por qué estamos en riesgo? ¿Por qué somos vulnerables a esa amenaza y a esa población que está en riesgo? Hay que preguntarnos el por qué. Porque si sabemos el por qué, pues podríamos decir, vamos a luchar por qué es el por qué. O sea, poder medir medidas de adaptación para poder definir, bueno, si yo soy o tengo la probabilidad de ser muy vulnerable porque estoy muy expuesto a la erosión, a una tormenta de oleaje, porque mi casa está aquí en las orillas del mar, como se llama por acá. Pues ahí tengo una exposición muy sujeto, tengo un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque pues estoy bien cerquita de ahí. O alguna de mis situaciones dice, bueno, pues a lo mejor elevo las casas y nomás veo pasar el oleaje cuando suceda. Y también manejamos probabilidades. O sea, esto es la probabilidad de que suceda algo. Entonces, en esta probabilidad siempre jugamos con qué tanta probabilidad tengo yo de que suceda y qué tanto no. Si sucede, pues bueno, yo me voy a preparar y de alguna forma en la resiliencia dices, bueno, si yo ya me estoy preparando, pues a lo mejor tengo la capacidad de que inmediatamente me recupere. Si no me preparo, no sé ni qué. Ahorita el ejemplo fue el sismo del 85 en la Ciudad de México.
O sea, cuando sucedió no sabíamos ni qué, ahorita ya lo hacemos en 3 minutos, nos desalojamos los edificios y creo que estamos mejor preparados para un evento de ese tipo. Pero costó todo un programa, toda una serie de convencimiento. Cada mes, cada 2 meses nos hacen la terapia de correr y tú sabes dónde ya correr, al menos ya sabemos qué hacer. En los sistemas de alerta, ahorita llega un huracán y algunos lo sabremos, nosotros no sabemos ni qué hacer. Nos llega un vulcanismo, una erupción volcánica por ahí, o un tsunami que luego ya se estrenan, que salen por todos lados. No sabemos qué hacer, y entonces eso es lo que de alguna forma nos tenemos que estar viendo, el por qué, por dónde y cuáles son las posibilidades en esas probabilidades que ahorita se están manejando. Si no nos pasa, pues qué bueno, pero si va a estar el incremento de la probabilidad, pues puede ser que ya estemos preparados, sabiendo el porqué de esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esto es, pues, de alguna manera, siento yo que lo que tenemos que estar pensando, el qué, quiénes y el por qué, para poder definir las amenazas. Como bien el cambio climático, no podemos quitar el huracán, no podemos quitar el norte, no podemos quitar esas amenazas. Lo que sí podemos es manejar esa vulnerabilidad para poderla disminuir, de ser menos vulnerables. Entonces, ahora sí que venga el huracán, al fin ya estoy preparado, ¿no? Como algunos chistes por ahí que lo dicen, del SIDA, ¿no? Que me inyecten y que me pongan todo, al fin ya traigo aquí el condón, ¿no? Por decir algo, y ya está protegido, ¿no? Igual acá, aquí tenemos que estar protegidos a esa probabilidad de que nos suceda algo y en un momento dado ya empezar a tener esa capacidad de recuperación. Nomás como un ejemplo, en el stand cuando pegó en Oaxaca, en comunidades que tenían una actividad nueva que era la pesquería en áreas que cultivaban maíz, cuando primero cambiaron de productividad porque el maíz ya no lo rendía, entonces empezaron a hacer granjas de truchas. Cambiaron, no sabían mucho, se fueron preparando, conocieron esta situación, pero les llegó un stand que les borró todas las truchas y no supieron inicialmente qué hacer. Pero lo que llegaba la gente, los técnicos que sabían qué hacer, cómo volver a recuperar, ellos ya habían adquirido el conocimiento de qué es lo que necesitaban y en menos de una semana ya habían hecho sus estanques rústicos, habían recuperado algunos peces y la actividad se renovó en menos de 3 meses. Que si iba a llegar la ayuda, que si iba a llegar el Fonden y todo eso, no les iba ni a dar para los chicos, ¿no? Entonces tuvieron esa capacidad porque la estuvieron experimentando o conociendo qué es lo que necesitaban, lo básico, y creo que es una forma también. Por eso decía la pregunta al compañero, es qué tanto lo bajamos a la población para empezar ahora sí que convivir con la población para que ya esté preparada y en cualquier momento que nos llegue un huracán y norte, pues no nada más es irnos a un refugio, a lo mejor hay que hacer otras actividades y cada quien tenga su papel. Entonces es bien interesante y bien complejo también y de mucho convencimiento. Muy bien, muchas gracias. No sé, algún comentario sobre... ¿Sí? No es necesario. Cuando se habla de resiliencia y con ello la capacidad de adaptarse y de responder a los efectos de creo que a veces, yo creo, con todo respeto, que a veces pensamos que solamente los científicos, dentro de todos los campos del conocimiento, son los que tienen como la capacidad de, digamos, emitir una respuesta experta ante esto. O sea, sí la tienen, sí hay una capacidad, sí hay una experticidad, pero a veces olvidamos que uno de los ejercicios que hago con los chicos para justamente campo para acercarnos al campo del cambio climático es empezar precisamente con llevarlos a la familia para que pregunten a la familia quién vivió un huracán, cómo lo vivió, cómo lo enfrentaron. Esas capacidades están en la población, pero hemos sido olvidados. O sea, por ejemplo, en Graves mucho de lo que se sabe sobre los inventarios de fauna y flora fueron obviamente recuperados y sistematizados por una de cambio conjunto, pero realmente eran aprendizajes de la población educativa que fueron transmitidos y sistematizados por un científico.
academia y población es a partir de nuestros estudiantes. Y de que, si bien no tenemos estos sistemas de moderación, digamos, a la mano, tenemos la capacidad narrativa de nuestras poblaciones y tenemos, y lo vehiculamos a través de nuestros alumnos. El que los obliguemos a ir y preguntar cómo se enfrenta un huracán en una población, en una familia, es regresar a estas cartografías o revertir estas cartografías del poder y simplemente poder cartografiar un fenómeno sí muy local, sí sin estandarizado, pero que nos obliguen a llevar a cartografiar una diferencia del fenómeno. Es como una invitación a ello y una invitación a reflexionar que las capacidades están en la población y ellos nos dicen, si yo construyo un tapez con un sobrepiso, de esa manera me adapto y me enfrento en el momento del fenómeno, me enfrento a ello antes, durante y después, ¿no? O sea, antes porque yo sé que ya viene una creciente, como se suele llamar por acá, y pues hay que construir ese sobrepiso para salvaguardar la vida, los animales de traspatio y los alimentos básicos de una semana. Durante esa semana y después, bueno, ¿qué implica ya esto? Entonces, a mí me gusta mucho la construcción de los expertos y creo que esos aprendizajes que ustedes nos transmiten, llevarlos después a la población es, a ver, ahora, sin los modelos, porque no los tenemos, no los manejamos, ¿cómo me dices algo más sobre esto a partir de otras técnicas que son de entrevista? Y estoy con la provocación con respecto a lo que dices. Coincide, ¿no? Bueno, si me permiten, gracias. Yo creo que volvemos al mismo ejemplo del sismo, ¿no? Quienes estuvimos en la Ciudad de México y lo vivimos, fue evidente cómo fue rebasada la capacidad institucional gubernamental respecto a la respuesta social, ¿no? Quienes estuvieron listos para actuar y para responder y quienes estuvieron a la medida fue la misma población. Y yo creo que ese es el mismo escenario que vamos a tener pues, durante mucho tiempo. A final de cuentas, el gobierno o la parte federal o institucional simplemente es un instrumento de cierta manera para poder darle un poco de orden al caos que es la población, ¿no? O el desarrollo humano. Y como academia o parte científica, pues a lo mejor sí podemos contar con la experiencia y la oportunidad de manifestar una posible resolución o idea o propuesta que generalmente queda en un aspecto teórico, porque la parte práctica de la aplicabilidad pues depende de una serie de factores que se resume casi siempre en lo que es el dinero, ¿no? No sé si alguien más. De hecho pues se ha hablado siempre, no creo que sea nuevo, de que la relación academia con la sociedad debe de existir y mucho de lo que hacemos no va a quedar, llega a publicaciones y es niños, pero hay pruebas en las que la población definitivamente es la que tiene la mayor experiencia o conocimiento y simplemente cuando le llega a un evento, porque ya lo vivió el abuelo, el bisabuelo y esto ya como que de alguna manera lo pueden hacer otra vez y de alguna manera recuperarse. Un ejemplo así muy curioso en relación al riesgo por inundación en Chiapas. En el 98 les llegó una tormenta tropical que fue huracán y les barrió 2-3 poblados en Chiapas, ahí en la reserva de la Encrucijada, y sepultó 2 comunidades, hubo muertes y todo. A raíz de eso se generó todo un estudio de ver qué había pasado, por qué, dónde, cuándo. Y actualmente hay un programa de prevención a través de Protección Civil, en que la comunidad es la que está trabajando prácticamente por sí. Bueno, en el momento fue Protección Civil, pero cuando llueve en la parte alta, hay gente que no sabe ni leer ni escribir y por cargos de las comunidades les asignaron, les pusimos por decirte un pluviómetro, que no les dijimos pluviómetro, esta es una cubeta, le dijimos, ¿no? Cuando llegue aquí y veas que se pone rojito, llega hasta el nivel rojo, avísales, porque tu información es bien importante, porque tienen 45 minutos los que viven abajo para moverse. Sin saber ella escribir, esta persona se siente así como la persona más importante de su comunidad y ahora su hijo es el que está heredando esto
y cada que llueve casi se sienta ahí en la cubeta y está así, no hay problema, se llama, inmediatamente tienen dos sistemas de por vía teléfono, pero el teléfono siempre no funciona, entonces casi es por campana y esa es su comunicación efectiva. Crear un sistema de alerta con un poco de la academia en ese proceso, pero en realidad la población es la que ahorita ya hace esto y definitivamente ellos mismos también, como conocen sus partes altas o por sus lugares que nunca ha llovido o que al llover no se mojan y todo, crearon hasta sus sitios de resguardo, que nosotros pudiéramos poner las zonas más altas. Ya ves, no dices que allá nos pega más el viento, el frío, no sé, y cambiaron hasta los lugares. Esa es una experiencia doble en esa combinación y como esa pues podría haber algunas otras. Desafortunadamente sí hay a veces otra etapa que es, bueno, espero que si viene un fondo no me muevo y si se llevó a mi casa pues yo ya sé que me va a dar algo y a veces es eso, porque ahí también sucedió, ¿sabes qué? Que se me perdió mi casa, no tengo papeles, pero me ponen en el programa de empleo temporal, no hago nada y sigo cobrando, creo que hasta la fecha unos días están ahí de planta, ¿no? Y ese es un mecanismo de vida. Entonces hay que ver pues muchas cosas en las que el gobierno lo utilizan como así, se me perdió mi casa, párame todo el tiempo que puedas, a lo mejor no me alcanza y siempre me quejaré, o a lo mejor sí, y hay otros que no, que se movieron y vieron estos sistemas y protegieron pues de alguna manera a las comunidades de abajo, ¿no? Es creo que un ejemplo que se podría estar trabajando en muchos procesos de relación sociedad con academia. Sí, de acuerdo. Pues aquí también lo vivimos en Chapotón. Nosotros hicimos el análisis hasta dónde va a inundarse, pero llegamos cuando llega uno al sitio, la gente de antemano nos dice, sí, está muy bien sus datos, o sea, sí nos inundamos. O en algunos lados, sobre todo ya lejano de la mancha de inundación, tal vez no pinta que inunda, pero la misma gente nos dice, vea, ahora vaya, entreviste a tal persona porque ellos también se inundan. En función de nuestro modelo, tal vez la topografía ahí no está muy buena y nos dio que no nos inundábamos. Entonces al final es fundamental siempre tener el conocimiento local y la experiencia de la gente para poder hacer aplicables estos. Entonces al final es lo que hemos hecho con la parte de vulnerabilidad, con la parte de encuestas, es saber que estamos yendo a preguntarle por los enseres, a preguntarle por los daños, pero internamente también estamos yendo a validar lo que nosotros ya de una u otra manera obtuvimos. En Candelaria ya nos permitió que a las zonas que fuimos, sí, la gente nos dijo, sí nos inundamos. Entonces, por lo menos decimos, de un municipio, de un área muy grande, estamos enfocándonos en la parte que sí efectivamente necesita. Entonces, sí es necesario siempre estar con la parte, con las personas, porque son los que dan el sustento a todo esto. Si no, simplemente nos quedamos muy bonitos haciendo análisis en el computador en condiciones de aire acondicionado controlado, entonces pues no, nuestros resultados no van a ser aplicables. Muy bien, pues muchas gracias, y aprovechando esa invitación para involucrar a los estudiantes, en el siguiente punto me gustaría hacer la pregunta general para extenderla a nuestros panelistas. Justamente a los chicos que están ahí atrás, el tema de nuestra reunión del día de hoy es justamente el cambio en el nivel del mar. Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué cambia el nivel del mar? ¿Por qué creen? ¿Cómo? Porque contaminamos el medio ambiente con aerosoles, con moho, basura, por ejemplo las fábricas que hacen residuos tóxicos que contaminan la capa de ozono de los que queremos. Eso hace que por ejemplo se derritan los polos y haya más contaminación. Ok, alguien más, el del hielo mencionó, muy bien. Creo que eso es lo que guía esta pregunta para los panelistas, ¿no? Justamente ese es el aspecto que generalmente, ¿sí, adelante? Pues no es tanto lo del cambio climático y el cambio global, sino dependiendo de cómo van cambiando cada una de las capas tectónicas de la Tierra, es donde se va haciendo eso de cada cambio del clima y en qué lugares afecta, en qué lugares no afecta. Pues estaba diciendo que lo que nos quieren poner es los
exactamente sí nos pueden imponer cuáles son los métodos de riesgo, pero eso depende de cada maestro, cada escuela de que quiera meter, y si nos pueden hacer prácticamente así como un simulacro de cómo ayudar a personas de lugares donde puede que la marea suba, así como dijo el señor de hace rato, que sube la marea y todo eso, y la presión y sedimentación, algo así. Podemos también nosotros contribuir en eso, pero si no nos meten prácticamente algo donde podamos ayudar nosotros, obvio que a algunos no nos van a interesar. Así como nos decía hace rato la señora, que no le estábamos poniendo atención, sí estábamos poniendo atención, pero de repente se pasaron a otro tema que lo natural, yo así como, ¿qué onda? Y sí les iba a preguntar, pero pues no les dije nada, porque yo ahorita así como que desde hace rato se los quería decir, porque pues no entendí por qué se pasaron si estábamos de riesgo a sistemas políticos y que es político esto. El señor dijo de un queso holandés y que los personas se dieron y pues no entendí nada. Por eso no ponía atención. Bueno, muchas gracias. Eso es lo importante que enfocando particularmente a la pregunta que inició esto. Gracias. Efectivamente, una es el deshielo, el otro es el movimiento de las placas tectónicas. Hay varias razones, hay varias explicaciones del cambio en el nivel del mar, pero creo que lo más popularmente conocido, lo que podemos ver en los medios de comunicación relacionado con lo que es el fenómeno del cambio climático, es justamente el deshielo. Y bueno, pues gracias por la participación y la aclaración. Bueno, es que es un poco más complejo el tema y desafortunadamente involucra a una serie de participantes y actores que incluye justamente la parte política, y por eso a veces tenemos que debatir un poco sobre esos temas, como son siempre la parte de religión y política, ¿no? Pero esperamos poder aclarar y tengan toda la confianza de acercarnos a nosotros o a los panelistas en cualquier momento para que puedan aclarar esas dudas. Entonces, continuando en este contexto de poder entender un poco más que hay otra serie de procesos, pues me gustaría si pudieran exponer, quizá el doctor Toño en su conocimiento geológico, qué otros mecanismos o qué otros fenómenos existen que involucran el cambio en el nivel del mar. Por favor. Sí, pues como dice Gabriel, son varios. De hecho, ahorita pues estamos hablando del que más nos afecta, lo estamos viviendo, que es el cambio de temperatura, de lo que decía su compañero ahí, de que haya un incremento del CO2 resultado de toda la actividad industrial, aumenta la temperatura y estamos pues deshielando los polos, y es un efecto en el que ahorita a todo el mundo le echamos la culpa de ese cambio, de que está provocando muchos efectos en nuestra sociedad. Históricamente en nuestro planeta, por ejemplo, si ustedes ven las películas hasta de la era del hielo, nos vamos tiempo atrás históricamente en la historia del planeta, ha vivido varios cambios del nivel del mar. En el pasado, hace 18.000 años aproximadamente, cuando estaba el periodo glacial en nuestro planeta, que seguro lo vieron en la historia o en geografía, nuestro nivel del mar en aquel entonces estaba congelado, inclusive se incrementó el casquete polar. Entonces esto hizo no que subiera el nivel del mar, sino bajar el nivel del mar, y los investigadores de todo esto, algunos hablan de 200 metros, otros de 180, otros de alguna cantidad, pero el asunto es que bajó el nivel del mar. O sea, imagínense aquí nuestro Golfo de México y aquí Campeche, a la profundidad de 180 metros, por decir algo, ¿a dónde está? Vamos a hablar de unos cientos de kilómetros. Ahí estaba la línea de costa hace 18.000 años aproximadamente. Después termina ese periodo glacial y cuando empieza ahora sí que a deshielarse los polos, no por cambio climático, por un efecto CO2, sino por una historia también de la posición del planeta astronómicamente, de otros factores, y empieza a deshielarse los polos y empieza a subir el nivel del mar. Hasta hace 5.000 años que más o menos se estabilizó el nivel del mar, porque también se estabilizó de alguna manera la temperatura, y esto hace que el nivel del mar tuviera un nivel, digamos, más o menos constante, en el que gracias a eso se empiezan a depositar sedimentos. Ya no hay problemas de que el mar esté subiendo y erosionando. Entonces, cuando se estabiliza, se depositan sedimentos y nos forman las playas, nos forman las barreras actuales. O sea, nuestras lagunas no tienen más de 5.000 años aproximadamente.
O sea, si hubiéramos viajado en el tiempo y viviéramos hace 10.000, no había laguna costera, porque se estaba modificando nuestra línea de costa y estaba unos cuantos cientos de kilómetros más adentro. Se estabiliza, ¿y qué es lo que pasa después? Cuando ya viene este cambio ahora otra vez de que volvemos a desestabilizar la temperatura, se vuelve a deshielar y entonces volvemos a